Hoy nuestro hermano nos preguntaba a qué hemos venido. Y todos venimos con expectativa cada domingo, ¿sí? Buscando algo nuevo de parte de Dios, buscando un renuevo de parte de Dios. Y hoy la humanidad celebra la Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, primer día de la semana, según algunos la tradición, según algunos la Biblia, según algunos la historia, dice que en este día resucitó el Señor Jesucristo. Pero yo hacía un poco un repaso en el día viernes, anduve dando vueltas por mi barrio y veía que toda la gente estaba callada, nadie hacía ruido, nadie nada, todos estaban de luto, ¿no? Como es normal, desde chico lo aprendí, no comas carne, decían algunos, hoy no se come carne. Y yo pregunto, ¿y por qué? Porque me enseñaron que no hay que comer carne, pero ¿por qué no hay que comer carne? ¿Sí? Preguntarle al que está a tu lado, ¿por qué no se come carne en Semana Santa? Porque me enseñaron que no hay que comer. ¿Pero por qué? ¿Sí? La Biblia no dice que no comas carne en Semana Santa. ¿Sí? La Biblia no enseña eso. Y la Biblia es la palabra profética más permanente que tenemos. Pero, claro, no comas carne ni el viernes, pero el sábado pachanga todo el día. Sí, porque los he escuchado. Y tengo unos vecinos que estuvieron hasta las 7 de la mañana. Claro, pero el viernes no se los vio en ninguna fiesta, todo tranquilo. El sábado hasta media tarde, todo tranquilo, nadie hacía ruido. Shh, estamos en Pascua, ¿no? Como si estuviesen velando a alguien, ¿verdad? Pero anoche tiraron la casa, el auto, todo por la ventana, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sentido tiene entonces resguardarse de algo que, permítame la palabra, es una gran hipocresía? ¿Sí? Entonces, si yo preguntase, ¿cuántos hipócritas hay acá? No, pastor, ¿cómo eso no? Bueno, a veces nos comportamos nosotros de forma hipócrita, ¿no? Porque queremos guardar determinadas formas, pero no cumplimos con lo que la palabra de Dios dice con respecto a nuestras vidas. Y Rompiendo Barreras tiene que ver, no es un título mío, es un plagio literal, ¿sí? de una hermana que está trabajando con los jóvenes. Sí, me gustó el título como para usarlo en este día. Y Rompiendo Barreras tiene que ver justamente con eso, con romper las barreras de la tradición también. Y alguna vez hablamos, tradición versus traición. Somos traicionados por nuestras tradiciones, ¿sí? Porque hacemos las cosas por tradición, no las hacemos por un sentido común. ¿Cuántos trajeron su sentido común hoy? Bueno, bien, estamos con todos nuestros cabales. Bueno, entonces, usemos el sentido común. Y el sentido común en la palabra de Dios es creer a lo que Dios nos dice. ¿Sí? ¿Y alguna vez alguien te ha prohibido entrar en algún lugar? Yo recuerdo con 14 años, yo ya tenía la altura suficiente, parecía medio de 16, 18, y quería entrar al cine. Pero me pedían el documento y me decían, no, usted no puede entrar. Había una barrera que era la barrera de la edad, que me decía, no, no podés entrar. Y sé que algunos hemos pasado por esa situación, ¿no? ¿Te sentiste alguna vez limitado en hacer o decir algo? ¿Sí? No, acá no se puede decir eso. No, no digas lo otro, ¿no? Queriendo resolver algún conflicto personal, familiar, laboral, ¿te sentiste limitado alguna vez? Todos nos hemos sentido limitados alguna vez para poder resolver alguna situación, o se nos ha llamado a tener límites, ¿no? Hay una frase muy conocida que dice, mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, ¿no? Mis obligaciones están y las tengo que cumplir, pero mi derecho está hasta donde empieza el derecho del otro. Entonces hay un límite. En nuestro hogar tenemos límites, nuestros hijos les ponemos límites, en nuestra sociedad tenemos límites y
a veces queremos romper esos límites. ¿Quién no quiere romper algún límite? Yo creo que sí, que hay varias cosas que queremos romper. La barrera es aquello que te impide el paso, el acceso a ese lugar donde querés encontrar soluciones. La barrera es a veces lo que impide el paso a tener respuestas. La barrera a veces es lo que impide el paso a alcanzar el éxito. ¿Sí? Hay algo que te está impidiendo, hay algo que te está trabando poder tener éxito en tu vida, poder alcanzar lo que anhelás en tu vida, ¿sí? Y hay barreras que nos impiden llegar al lugar soñado. Y el lugar soñado creo que es el de todos, es un lugar de paz. Pero el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pero yo se las doy, ¿no? Y todos queremos tranquilidad y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y queremos tener ese lugar y siempre hay algo que nos impide. ¿Sí? Yo estoy trabajando en este momento arduamente para conseguir más tiempo, pero el día tiene 24 horas, nada más, ¿no? Pero necesito tener más tiempo libre, descomprimirme del trabajo, pero hay una barrera que me impide, son cosas que hay que solucionar que me impiden y quiero atravesar esa barrera. Entonces, a veces la barrera tiene que ver con credibilidad, poder creer a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y la barrera a nuestras bendiciones muchas veces está puesta porque no le creemos a lo que Dios quiere. Y justamente entender en el lugar que yo estoy en la vida tiene que ver con empezar a creerle a Dios. Dios, a través de su palabra, nos pone un espejo de nuestra vida. La palabra de Dios es un espejo. Cuando vos lees la palabra de Dios, ves reflejada cómo está la condición, la situación de tu vida. Y en función de eso, ese espejo está reflejando cómo vos estás, cómo estamos delante de Dios. Y eso nos demanda que tomemos acciones. Ahora, muchas veces no nos reflejamos ante la palabra de Dios, entonces no sabemos qué acción tomar. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de la humanidad para poder encontrar con claridad dónde estamos parados hoy y poder entender a través de la historia qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Te animás a mirarte frente al espejo de la palabra de Dios? Sí, ya no me gusta tanto porque cuando me miro al espejo me encuentro los defectos. ¿Sí? Entonces ya no me gusta. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y un poco hablar de lo que estamos festejando en este tiempo. En la antigüedad había un templo que usaban para encontrarse con Dios. Estoy hablando de antes de Cristo. Había un templo en Jerusalén que era el centro donde se iban a encontrar todos los religiosos, iban a tener un encuentro espiritual. Todo el pueblo judío iba hacia ese lugar. Era un lugar sagrado donde se realizaban sacrificios y rituales para expiar, para perdonar los pecados del pueblo. ¿Cuántos tienen pecados? ¿Sí? Pecado es todo aquello que va contra a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Y el templo estaba dividido en dos áreas principales. Había dos áreas importantes. Si bien el templo tenía un pórtico, una entrada, pero había dos áreas principales, que era el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? Y ahí vamos a desglosar un poquitito qué significaba cada uno de estos lugares. El lugar santo era un área de servicios y de ofrendas. El lugar santo era la primera parte, el área del templo, donde accedían únicamente los sacerdotes. O sea que no entraba cualquiera, solamente podían ingresar aquellos que tenían el título de sacerdote. Y en este lugar se encontraban varios objetos que se los consideraba sagrados, como por ejemplo la mesa de los panes de la proposición, o se lo llamaba también la mesa de los panes la mesa de la presencia, ¿sí? Donde se colocaban los panes que representaban la provisión que Dios tenía para con el pueblo. Cada cosa tenía un símbolo. Ahí en esa mesa se ponían esos panes que eran los que se iban a utilizar en el ritual, representando de que Dios era
quien proveía al pueblo. Después tenían el altar de oro, donde se quemaba incienso para simbolizar las oraciones. ¿Sí? El incienso, ¿quién quemó incienso alguna vez? Sí, es ese pábilo que larga humo y tiene olor. ¿Sí? La Biblia habla incluso del olor fragante que se eleva a la presencia de Dios, que son nuestras oraciones. ¿Sí? Entonces, en la antigüedad, antes de Cristo, ese altar de oro era donde se quemaba el incienso para simbolizar las oraciones de los sacerdotes y del pueblo. Y después tenían el candelabro o el candelabro de oro que representaba la luz de Dios que guiaba a los sacerdotes y al pueblo. Entonces, en este lugar santo, los sacerdotes realizaban todos estos rituales y ofrendas para expiar, para pedirle a Dios que perdonara al pueblo de los pecados y así buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos necesitan perdón en esta mañana? Todos necesitamos perdón. En aquel entonces, para obtener el perdón, hacían falta estos ritos, hacían falta estas acciones. Y después tenemos el lugar santísimo, que era el siguiente lugar, ¿sí? Un área de presencia divina. ¿Sí? El lugar santísimo era la segunda área del templo, separada del lugar santo, la entrada, el atrio, el lugar santo, donde estaba todo lo que mencioné anteriormente, y el lugar santísimo que estaba separado por un velo grueso, una cortina. Y en ese lugar se encontraban el arca de la alianza. ¿Alguna vez escucharon hablar? El arca de la presencia de Dios. Era un símbolo de la presencia de Dios. El arca de la alianza era un cofre, una caja sagrada que contenía varios objetos importantes para la historia de la fe del pueblo judío. Según encontramos en la Biblia, el arca de la alianza contiene algunos elementos importantes también. Pero quiero que vayamos de a poco viendo cada uno de los elementos y poder ir desglosando cómo fue cambiando la historia según Dios lo tuvo estipulado. Ahí encontrábamos las tablas de la ley, aquellas tablas que sabemos que el Señor le dio a Moisés, pero fueron las segundas tablas de la ley, porque hubieron unas tablas que Moisés se enojó contra un pueblo cabeza dura, así literal, decirlo así. Moisés, habiendo tenido un encuentro con Dios, Dios le dictó los 10 mandamientos, lo que conocemos los 10 mandamientos, y él escribió en esas tablas los 10 mandamientos, pero cuando él se lo fue a presentar al pueblo, se encontró que el pueblo que había visto que Dios estaba hablando a través de Moisés, el pueblo se hizo algo de idolatría, o sea, se puso a hacer un becerro de oro para idolatrarlo como su Dios. Entonces Moisés se enojó, se enfureció y la rompió. Pero en este caso, en el arca, las tablas de la ley eran las que dicen Deuteronomios capítulo 10, versículo 1 al 2, dice así de esta manera en el nombre de Jesús. En aquel tiempo el Señor me dijo, Moisés está contando, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. Yo escribiré. Ya no escribiría Moisés, escribiría el Señor. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, las que rompiste, y después las guardarás en el arca. O sea que en ese lugar santísimo se encontraba la misma palabra de Dios dentro del arca, ¿sí? Un recipiente con el maná había dentro del arca. El maná era el alimento milagroso que Dios le había dado al pueblo mientras estuvo deambulando por el desierto. Aquello que caía del cielo y que había que comerlo en el mismo día, porque al día siguiente ya estaba podrido, ¿sí? Y de ahí podemos entender que las misericordias de Dios para tu vida son nuevas cada mañana. Entonces, como testimonio de que Dios había estado alimentando milagrosamente al pueblo mientras se dirigían hacia la tierra prometida, dentro del arca había un recipiente que contenía maná.
era como testimonio. Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 16, versículo 33 en adelante, en el libro de Hebreos capítulo 9. ¿Sí? También dentro del arca encontrábamos la vara de Aarón. La vara de Aarón era un símbolo de la autoridad y del poder sacerdotal de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, un sacerdote. ¿Sí? Y esa vara sabemos de que por una cuestión milagrosa había reverdecido, tenía brotes. ¿Alguien cortó alguna vez una rama de un árbol y la guardó para después hacer leña? ¿Sí? Para prender fuego. Vamos a esperar que se seque. Cuando esté sequita, cocinamos el asado. Esta no. Esta se mantuvo verde. Tenía brotes. ¿Sí? Justamente porque marcaba el sacerdocio fresco que Dios tenía en aquel entonces. Entonces estos eran elementos importantes que estaban dentro del arca en el lugar santísimo. ¿Sí? Estos objetos eran considerados totalmente sagrados, estaban estrechamente relacionados con la historia y la fe del pueblo judío. El arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. O sea que el pueblo judío consideraba que donde estaba el arca estaba ahí la presencia de Dios. Era considerado un objeto de gran importancia y de gran valor para todo el pueblo judío. Era importante destacar en este momento que el arca no se encuentra. ¿Sí? Se dice, según el último hallazgo, la última vez que se la visualizó al arca fue en el siglo VI antes de Cristo. Es decir, cuando tuvieron la ocupación de Babilonia, el pueblo hebreo, ahí ellos perdieron el arca. Y de ahí, más allá de las hipótesis que hoy podamos encontrar en internet, en cualquier lado, no se sabe fehacientemente dónde está el arca. Ahora, si alguna vez nos hemos puesto a pensar, ¿qué pasaría si hoy apareciera el arca? Un cofre de madera de acacia, recubierto, enchapado en oro, con estos elementos sagrados. ¿Qué pasaría? Nos olvidaríamos de Jesús y estaríamos todos adorando el arca. Entonces creo que perfectamente y casi sin temor a equivocarme, que Dios estableció que el arca sea perdida para que el Señor Jesucristo sea levantado. ¿Sí? Pero la ubicación del arca sigue siendo hasta el día de hoy un misterio. El rol del sumo sacerdote, que era el único que estaba autorizado a entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Entendemos que ese lugar estaba separado, el lugar santo estaba separado del lugar santísimo por una cortina gruesa, ¿sí? Por un velo grueso. Entonces había una sola persona que era el sumo sacerdote que estaba autorizado a entrar, ¿sí? Para entender el sistema sacerdotal y el significado del día de la expiación, había un solo día en el año estipulado y preparado para que el sumo sacerdote pueda entrar, ¿sí? Y ese día era para que el sumo sacerdote entregara sacrificios para perdón de todo el pueblo, ¿no es cierto? Porque el lugar santo y el lugar santísimo eran dos áreas con propósitos diferentes. A diario en el lugar santo se entregaban sacrificios para perdón del pueblo, pero se consideraba que había pecados de la comunidad que no habían sido expiados, que no habían sido perdonados. Entonces era necesario que una vez al año, para consagrar el templo y para consagrar a todo el pueblo, el sumo sacerdote, estando en perfecta santidad, podía ingresar al lugar santísimo. Y era tal la gravedad de ingresar a ese lugar santísimo que se le ataba a un cordón al sumo sacerdote, ¿sí? Y se le ponían campanillas en su vestido abajo para que mientras él estaba trabajando dentro, entregando el sacrificio y entregando la ofrenda a Dios, las campanillas sonaran. Si se escuchaba que dejaban de sonar las campanillas era porque el sacerdote no estaba en condiciones santas para ingresar al lugar santísimo, no estaba purificado, entonces con la soga sacaban su cuerpo, porque había muerto por estar dentro de la presencia de Dios, no estando en santidad.
Y eso también podemos tipificarlo con nosotros. Cuando no encontramos la presencia de Dios, cuando no encontramos que Dios nos responde, cuando no encontramos un diálogo con Dios, es porque espiritualmente estamos muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida no está en condiciones. Entonces, si queremos tener una verdadera experiencia con nuestro Dios, si queremos tener un verdadero estado espiritual de comunicación con nuestro Dios, debemos de hacer ajustes en nuestra vida para que el Señor se manifieste en nosotros. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Era un día especial y particular, donde el sacerdote hacía todos los oficios en ese lugar santísimo, ¿sí? Dice que era muy importante el rito del sumo sacerdote, la expiación de los pecados colectivos, o sea, por toda la comunidad, por todo el pueblo. El ritual lo hacía anualmente, solamente el sumo sacerdote. Era necesario expiar por los pecados colectivos de todo el pueblo que habían sido pasados por alto. Y también era necesario santificar el lugar del templo. Para eso se realizaba toda la purificación que debía de hacer este sacerdote. Y a su vez, algo muy importante, ese día era el tiempo que el pueblo se reconciliaba con Dios. Hoy nuestra hermana estuvo hablando al momento de levantar la ofrenda, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento nos habla de que el Señor Jesucristo mismo dijo: no lleves tu ofrenda al Señor si no estás reconciliado con tu hermano, ¿no? Y para estar reconciliado con Dios hay que estar reconciliado con el hermano, ¿sí? Y en aquel entonces la forma de reconciliarse con Dios era la forma espiritual a través de un sacrificio que lo auspiciaba solamente el sumo sacerdote. Dios restauraba la relación entre ellos a través de un acto físico, que era el sacrificio que auspiciaba justamente el sumo sacerdote. Pero este sacerdocio tenía limitaciones. El sistema sacerdotal tenía fallas, aunque el sistema sacerdotal y el ritual del día de la expiación, el día del perdón, los judíos hoy lo llaman el Yom Kippur, ¿sí? Ustedes lo pudieron haber escuchado así, que es el día del perdón. Aunque el sistema sacerdotal y el ritual del día de la expiación, que era importante para la purificación del templo y de todo el pueblo, los reconciliaba al pueblo con Dios, tenía una limitación fundamental. No podía proporcionar una expiación, o sea, un perdón permanente para todos los pecados. Era necesario todos los años tener ese acto para que el pueblo pueda volver a ser perdonado. Y es hacia dónde nos lleva esto. Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al sacrificio que Él hizo en la cruz, porque Él es sumo sacerdote y es cordero a la vez. Pero quiero remitirme justamente al último suspiro de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Películas hemos visto montones, representaciones hemos visto muchas y hemos escuchado la historia más de una vez. Pero el Señor rompió barreras por nosotros. El Señor rompió límites que nos separaban de la misma presencia de nuestro Dios. Mateo 27, versículos 50 al 51, nos dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Fue el acto más grande que pudo haber sucedido, a pesar de que tuvo un precio: la muerte de un inocente. Un hombre que vino al mundo sin pecado alguno, sin ninguna transgresión, probado absolutamente en todo, estaba entregando su vida para que vos y yo tengamos acceso a ese lugar santísimo. Y cuando Él entregó su vida, ese lugar se accedió, a ese lugar pudimos acceder. Marcos capítulo 15,
versículo 37 al 38, dice entonces, en las distintas versiones de los distintos evangelistas, en este caso Marcos, dice entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto es lo que está significando que ese velo se haya rasgado, que esa barrera se haya roto. Lucas 23, versículo 44 al 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El templo, el lugar santísimo, volvió a tener acceso hacia nosotros. En Hebreos capítulo 6, el escritor nos dice, del versículo 19 al 20, dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de las cortinas del santuario. Ahí el apóstol cuando escribe dice, ahora, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, tenemos una nueva esperanza. Vamos más allá de las cortinas. Antes eran solamente los sacerdotes que ingresaban al lugar santo y solamente el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo. Pero ahora vos y yo tenemos acceso a la misma presencia de nuestro Dios. Ya no hay un arca, ya no hace falta los sacrificios, ya no hace falta todos esos rituales. Ahora el Señor pagó el precio por cada uno de nosotros. Y aunque parezca imposible, vos y yo hoy podemos estar en la misma presencia de Dios. Podemos abrir nuestros labios y estar en la misma presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo, dice, hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él se presentó como el único sumo sacerdote que pudo ingresar a ese lugar y no solamente ingresar, sino de que abrir el espacio, generar el camino para que vos y yo podamos ingresar. Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, esa que el Señor entregó allá en la cruz, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Es decir, que podés entrar confiadamente, podés entrar con confianza al lugar santísimo, podés hablar con Dios con confianza. No está hablando de un intermediario. No está hablando de un crucifijo al cual vos le tenés que orar. No está hablando de un santo colgado en algún lugar al que vos le tenés que orar. No está hablando de ningún intermediario. Está diciendo que ahora vos con confianza podés entrar a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, tengamos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su propio cuerpo. Él se entregó su propia vida para que vos y yo podamos tener ese ingreso, ese paso a ese lugar santísimo. ¿Acaso no es grato esto? ¿Acaso no es grato de que vos y yo ahora podemos entrar en la misma presencia de Dios? Pero claro, la gente se pierde. El ser humano se pierde en la tradición, se pierde en las costumbres, se pierde de esto bueno, se pierde en la festividad del feriado. Que no está de más que salgas a descansar un feriado, que salgas a descansar en Semana Santa. Está bien, hacelo. Pero no te olvides qué significado tiene esto para nosotros. Hoy tenemos redención, perdón de nuestros pecados, para poder entrar en ese lugar santísimo, estar en la misma presencia de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Estar ahí en ese lugar donde antes solamente una persona, una vez al año podía entrar. Ahora todos tenemos ese acceso mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Vale la pena creerle al sacrificio de Cristo.
Vale la pena porque el mundo se está perdiendo poder tener una relación íntima, personal con su propio papá creador. Nos estamos perdiendo por no creer las cosas que el Señor hizo por nosotros. Y algunos todavía tienen duda si Jesús resucitó. Algunos tienen dudas, no, la historia dice esto, pero dice lo otro, el cuerpo de Cristo lo robaron. ¿Sabes que la ciencia, la lógica ha comprobado de que no se puede negar la resurrección de Jesús? La lógica, la informática dice que no se puede negar la resurrección de Jesús. ¿Sí? Él resucitó. Y hoy te voy a dar 7 razones que da la lógica de la informática diciendo de que Jesús resucitó. ¿Sí? ¿Cuántos usan la inteligencia artificial? Son más de los que pensaba. Bien. La inteligencia artificial dice muchas verdades, pero dice más mentiras que verdades. La inteligencia artificial es buena si la sabes utilizar. Y la inteligencia artificial es un algoritmo que lo que usa es la lógica de la información que ya tiene cargada en la nube. Y usando esa lógica, la inteligencia artificial me contestó de que no se puede negar la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y me dio 7 razones. Estas razones están basadas en la historia de la humanidad y en la Biblia. Y es las 7 razones por las cuales Jesucristo resucitó. Primero, el testimonio de los discípulos dice, los discípulos de Jesús estaban dispuestos a morir por su fe en la resurrección. ¿Vos creés en la resurrección? ¿Estamos dispuestos a morir por esa resurrección? Sí, porque puede haber resurrección para nosotros también. Su transformación de personas temerosas, ellos eran tímidos, tenían miedo, se transformaron en personas valientes, testigos, que sugieren que experimentaron algo profundo y convincente. Eso dice la lógica. No pueden negarlo. La Biblia no se puede negar, es parte de la historia de la humanidad. Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24. Pueblo de Israel, decía el apóstol Pedro, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Eso era lo que ellos testificaban en el primer sermón de Pedro, luego de haber recibido el advenimiento del Espíritu Santo en su vida. Y la inteligencia artificial, este mismo versículo sugiere, como testimonio de que Cristo ha resucitado. Primera de Corintios, otro versículo que sugiere, capítulo 15, versículo 3 al 8, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Por qué murió Cristo? Decí, por mis pecados. Tus pecados tienen perdón, mis pecados tienen perdón, porque Cristo ya pagó el precio. Somos perdonados por Cristo. Dice el versículo 5 que se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
el Señor resucitado. El Señor resucitado. La ciencia no lo puede ocultar. ¿Cómo no voy a creer yo de que Cristo resucitó? Dice, el segundo punto dice, la tumba vacía. Ah, pero no, se robaron el cadáver, muchos dicen. No, pero la lógica informática dice que la tumba vacía es una demostración de que Cristo resucitó. La tumba vacía es un hecho histórico, dice, ampliamente aceptado, o sea que no se puede negar. Los relatos bíblicos y las fuentes históricas coinciden en que Jesús fue sepultado y que su tumba fue encontrada vacía al tercer día. Y que da citas bíblicas. ¿Sí? Marcos capítulo 16, 1 al 8, dice así en el nombre de Jesús: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose una a otra: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. ¿Qué le dijo? Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El Señor ha resucitado. ¿Sí? Podés decirle al que está a tu lado: creo que Cristo resucitó. Cristo ha resucitado en nuestras vidas. Tercer punto, dice, las apariciones post-resucitación. ¿Sí? Resulta que la lógica encontró de que Jesucristo se apareció resucitado luego de haber sido crucificado. Los relatos bíblicos describen apariciones de Jesús resucitado, que Él se aparece a sus discípulos, ¿sí? A sus seguidores, incluyendo, como hablamos recién en 1 Corintios 15, 6, a 500 personas en algunas ocasiones. ¿Sí? Y estas apariciones sugieren que Jesús estaba vivo después de su muerte. ¿Sí? La ciencia no lo puede negar. ¿Lo vamos a negar nosotros? ¿Sí? ¿Te gusta sujetarte a la ciencia? La ciencia dice que Cristo resucitó. El cuarto punto dice las transformaciones de la sociedad. La sociedad cambió, se transformó la sociedad. La resurrección de Jesús cambió la historia de la humanidad. Sí, el cristianismo se extendió radicalmente por todo el mundo, empezando por el Imperio Romano, quien subyugaba a los cristianos en un principio. ¿Sí? Pese a la persecución, a las oposiciones, esto sugiere que la resurrección fue un evento poderoso y convincente. O sea que no se puede discutir. La resurrección de Cristo no se puede discutir. ¿Y saben qué hace la inteligencia artificial? Me cita un pasaje bíblico, me dice Hechos 2 al 5, ¿no es cierto? El Señor ha resucitado. Hechos capítulo 2, versículo 5 dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Y Pedro les estaba predicando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacía un tiempito atrás nomás el Señor había tenido un encuentro con ellos. ¿Sí? El capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder de lo alto. Diga poder de lo alto. Ese poder de lo alto fue cuando el Señor les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviarles a ustedes un espíritu que no va a evitar
con ustedes, sino que va a habitar en ustedes. Y esa es nuestra entrada al lugar santísimo, cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, con poder de lo alto. Quinto, dice, la evidencia de la cruz vacía y la tumba vacía en la historia. La cruz vacía y la tumba vacía son símbolos poderosos del cristianismo. La historia de la resurrección ha sido conmovedora y celebrada durante siglos, lo que sugiere que la resurrección es un evento histórico significativo. Algo que ha trascendido la historia de la humanidad. Y cuando hay algo tan firme que ha trascendido la historia de la humanidad, no tiene discusión. El cumplimiento de las profecías como sexto punto, la resurrección de Jesús fue un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto lo podemos ver en el Salmo 16, 10. ¿Sí? Esto sugiere que Jesús era el Mesías prometido y que su resurrección fue un evento planificado por Dios. La vida de Jesucristo fue un evento planificado por Dios. Y lo está diciendo la inteligencia artificial, porque la lógica no lo puede negar. El Salmo 16:10 dice, y a este salmo se refirió el apóstol Pedro cuando le habló a los que estaban presentes luego de haber recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Él les hace referencia a este salmo. Ya el siervo David estuvo diciendo, y se hace referencia a este Salmo 16:10, no me abandonarás ni en los dominios de la muerte, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Este salmo está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miles de años atrás, Dios ya lo tenía planeado, como Dios tiene planeado toda tu vida. Dios tiene planeado este día en tu vida, en tu historia. Y como séptimo, la experiencia personal y espiritual. La resurrección de Jesús es una experiencia personal y espiritual. La fe en la resurrección puede traer esperanza, puede traer paz, puede traer propósito a las vidas de las personas. Lo que sugiere que la resurrección es más que un evento histórico, sino que es un evento relacional, la resurrección de Cristo. Por eso al principio te dije, todo el mundo dice las Pascuas y no come pescado, no come carne y come pescado, y después al otro día se olvidó de todo y arranca la siguiente semana como si nada hubiera pasado. Pero la Pascua, la resurrección de Cristo tiene que ver más con una relación personal, con una relación con el Padre de la tierra, el Padre de la humanidad, con un evento que es más allá de lo histórico. Esta resurrección de Cristo tiene que hacer mella en nuestras vidas. Con la muerte y resurrección de Cristo sucedieron cosas en la historia, plasmadas en la Biblia. La lógica no lo puede negar, pero lo importante es qué vamos a hacer nosotros de aquí en más. ¿Qué vas a hacer vos con la muerte y resurrección de Cristo en tu vida? Con esto que estás escuchando de parte de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Mateo capítulo 27, evangelista, uno de los apóstoles presencial de todos los eventos que acontecieron en aquel entonces. Capítulo 27, versículos 51 al 53 dice, en ese momento las cortinas del santuario del templo se rasgaron en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Eventos que sucedieron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. O sea, ¿de qué cosas sucedieron ahí? Milagros acontecieron en ese momento. Obviamente, después de un tiempo, ellos volvieron a morir. Pero fue tanto el poder que se movilizó, el poder espiritual que se movilizó en ese acto cuando el Señor muere y resucita, que aún hubieron santos,
hombres y mujeres piadosos que creían en el Señor Jesucristo, que resucitaron y fueron a evidenciarse, fueron a mostrarse a sus seres queridos. Y esto el apóstol Mateo lo dejó asentado para que se entienda. El Señor dijo que no nos iba a dejar solos, que Él iba a enviar el poder del Espíritu Santo. Él también vino para darnos poder a través del Espíritu Santo. Después de su resurrección y ascensión a los cielos, Jesús prometió el advenimiento del Espíritu Santo para que se derrame en la vida de todo aquel que crea. Y ese advenimiento del Espíritu Santo es el sello espiritual en nuestras vidas de que Cristo vive, de que el Señor es real y que Él quiere interactuar con cada ser humano. Ese Espíritu Santo es el que nos da la capacidad, el que nos capacita. A nosotros que decimos ser seguidores de Cristo, podés preguntarle al que está a tu lado, ¿vos decís o sos seguidor de Cristo? ¿Sos o te hacés? ¿Sos o te hacés seguidor de Cristo? Somos seguidores de Cristo y el Espíritu Santo, Él es el que nos capacita a cada uno de nosotros que somos sus seguidores. ¿Para qué? Para que podamos ser testigos del mensaje de salvación en Jesucristo, que hay en Jesucristo. Como dice Hechos 1:8, el Señor Jesucristo le dijo, y les voy a dar poder. Si no se vayan, quédense en Jerusalén, quédense en casa, hasta que venga el poder de lo alto sobre vosotros. Y me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder es el que el Señor quiere derramar hoy en tu vida, porque Él ha resucitado y nadie lo puede negar. Nadie lo puede contradecir, porque el poder del Espíritu Santo es el que lo levantó de entre los muertos. Y ese mismo poder del Espíritu Santo, la deidad que habitaba corporalmente en la vida de Cristo, es la que quiere habitar hoy en tu vida. Ese Cristo resucitado, manifestado a través del Espíritu Santo, quiere habitar hoy en tu vida. Y ese poder te quita la cobardía, te quita la timidez para declarar que Cristo es el Señor. Entonces, por más que se venga la informática con información, la inteligencia artificial con información diciendo de que esto no existe, que lo otro no existe, hay pruebas de que la inteligencia artificial dice que Cristo es real y que en Él hay un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque cuando hay quienes declaran y confiesan de que Cristo es real, el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta. Así que no haya nada que le tenés que tener miedo. No le tengas miedo a la inteligencia artificial, no le tengas miedo a la informática. Es cuestión de capacitarse y poner todo eso al servicio de la iglesia, al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Señor, si hubiera habido estas herramientas en aquel entonces, Él las hubiera usado. Te invito a que te pongas de pie y que si entendiste y te queda muy claro que el Señor resucitó, hoy puedas celebrarlo teniendo una experiencia personal con Él. Porque ya no hace falta un mediador, ya no hace falta alguien que interceda por vos. Vos y yo hoy tenemos ingreso directo a la misma presencia de Dios. Hoy vos y yo podemos pasar directamente y al lugar santísimo y estar en la misma presencia de Dios. Por eso este altar está abierto para todos aquellos que quieran tener esa experiencia espiritual, para todos aquellos que quieran tener esa relación espiritual con su Padre eterno, con aquel que planificó tu vida. Dijo el salmista David, Salmo 139, cuando mi cuerpo estaba en gestación, ahí estabas tú, escribiendo todos los días de mi vida. Y el Señor escribió perfectos planes para tu vida. El tema es de que vos y yo nos hemos desviado de esos planes. El tema es que vos y yo nos hemos apartado de los planes de Dios. Nos hemos corrido, entonces este altar está abierto para que todo aquel que quiera pasar y tener una experiencia espiritual
Vení y con un corazón sincero, preguntale al Señor si Él realmente te está perdonando. Y yo te doy garantías de que Dios perdona absolutamente todo. Todo perdona el Señor. Él quiere hacer de nuestras vidas una nueva criatura, porque Él hace todas las cosas nuevas.